El objetivo principal de este video es dar a conocer el tratamiento farmacológico para pacientes con hipertensión. Revisaremos cada uno de los grupos de fármacos antihipertensivos y con ellos su farmacocinética, farmacodinamia, dosis y efectos adversos. Los diuréticos son fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos, interviniendo en el transporte iónico a lo largo de toda la nefrona. Los diuréticos para el tratamiento antihipertensivo se van a clasificar en tres grandes grupos. Los tiazídicos, que van a actuar en la reabsorción del túbulo inicial, del túbulo distal, del segmento distal, cuyo representante tenemos a la hidroclorotiazida. Su dosis es de 12.5 a 100 miligramos día. Los de ASA, su función es bloquear la reabsorción de sodio en la porción ascendente del asa de Henle. La furosemida va a tener una concentración de 40 a 320 miligramos día. Los ahorradores de potasio, que van a actuar en el último segmento del túbulo distal por inhibición de la aldosterona. Y su representante es la espironolactona, cuya dosis va de 25 a 100 miligramos día. El siguiente gráfico es un esquema de los diuréticos utilizados en el tratamiento antihipertensivo. Para acotar, los tiazídicos se utiliza básicamente en ancianos con hipertensión sistólica aislada, mientras que los diuréticos de ASA básicamente en hipertensión con insuficiencia renal. Debemos acotar también que los diuréticos son de bajo costo, son bien tolerados en bajas dosis y provoca eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares. Son de primera línea en cuanto al tratamiento para pacientes con hipertensión. Dentro de los efectos adversos de los diuréticos tenemos hipopotasemia, hiperglucemia, hiperuricemia. La alcalosis metabólica se da por basicidad de los fluidos. La acidosis metabólica es por metabolismo de la glucosa, siendo más grave en pacientes con diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Son fármacos que actúan al nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina para regular de forma precisa la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a estimular debido a la hipoperfusión en las células yuxtaglomerulares ubicadas en las arteriolas eferentes. Estas van a producir renina que se va a unir al angiotensinógeno en el hígado. Este compuesto se va a transformar en angiotensina 1, que va a viajar al pulmón y en el pulmón, y a través de la enzima convertidora de angiotensina se va a formar en angiotensinógeno 2. Este constituye un principal vasoconstrictor que aumenta el volumen intravascular y por ende aumento de la presión arterial. Este grupo de fármacos van a actuar en la enzima, inhibiendo su acción y realizando una actividad más precisa en el control de la hipertensión. Los fármacos más utilizados de este grupo son el enalapril con una dosis de 5 a 20 miligramos por día y el captopril con una dosis de 50 a 100 miligramos por día. Los efectos adversos principales de este grupo farmacológico son la tos seca, debido a la liberación de la bradicinina. También puede presentar el paciente dolor de garganta, asma, insuficiencia respiratoria. Entre otros efectos adversos tenemos la urticaria, el exantema y el edema angioneurótico. Bueno, ahora hablemos de los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2.
Este grupo de fármacos, al igual que los YECA, actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque de una forma un tanto diferente, ya que no bloquea la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que bloquea la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 de la misma. Por lo cual, la principal indicación de este grupo de fármacos en medicina es en la terapia de hipertensión, nefropatía diabética e insuficiencia cardíaca congestiva. El mecanismo de acción de este grupo de fármacos actúa bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores tipo 1 de la misma, los cuales están presentes en la pared arterial y en otros tejidos. Como consecuencia de este bloqueo, se produce una inhibición del efecto vasopresor y de la liberación de aldosterona. Al no bloquearse la síntesis de angiotensina 2, esta actúa sobre los receptores tipo 2 de la angiotensina, produciendo vasodilatación y otros efectos beneficiosos como angiogénesis, aumento de la conductancia al potasio y disminución de actividad simpática. Además, a diferencia de los YECA, estos medicamentos no interfieren en la degradación de bradicinina y por tanto no ocasionan los efectos adversos derivados de la misma, como por ejemplo la tos. En cuanto al tratamiento de la hipertensión por medio de antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, podemos encontrar a varios medicamentos, entre los cuales están losartán, con una dosis de 50 a 100 miligramos de 1 a 2 dosis, valsartán, de 80 a 320 miligramos con una sola dosis, irbesartán, de 150 a 300 miligramos, una sola dosis, y candesartán, de 4 a 16 miligramos, igualmente con una sola dosis. En cuanto a los efectos adversos, al igual que todos los fármacos antihipertensivos, los ARA2 pueden producir ligeros mareos o cefalea, además de que puede producir hipercalemia, sobre todo si se combinan con diuréticos ahorradores de potasio, lo cual está totalmente contraindicado. Los antagonistas de los canales de calcio son medicamentos que actúan mediante el bloqueo de la corriente de calcio, que va hacia el interior y afecta particularmente las células donde hay una mayor entrada de calcio, a través de 4 tipos de canales: canal L, T, N y P. Los bloqueadores de calcio actúan en los canales L o canales lentos. Estos se encuentran en el miocardio, en los nódulos auriculoventriculares y en las células del músculo liso vascular, y por lo cual van a producir una vasodilatación arterial y una disminución significativa en la resistencia vascular periférica. El mecanismo de acción de los bloqueadores de calcio actúa sobre los canales dependientes de voltaje de larga duración, que son los responsables de la sístole. Estos canales de las células musculares lisas son estructuras musculares complejas, compuestas de 4 subunidades: alfa 1, alfa 2, beta y delta. El poro que permite el flujo intracelular de calcio se localiza en la subunidad alfa 1. Entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos son alterando el patrón de apertura del canal de calcio, que pasa a abrirse en pequeños intervalos en lugar de hacerlo de manera prolongada, lo cual disminuye la cantidad neta total de calcio e induce a la disminución de la contractilidad y disminución de la resistencia vascular periférica. Los antagonistas de calcio se dividen en hidropiridinas y no hidropiridinas. Dentro de las hidropiridinas tenemos a la nifedipina con una dosis de 30 a 120 miligramos de 1 a 3 dosis, amilodipina de 5 a 10 miligramos una dosis. Y las no hidropiridinas tenemos a diltiazem de 90 a 360 miligramos, 1 a 3 dosis, y verapamilo, 80 a 480 miligramos de 1 a 3 dosis. Los efectos adversos de los antagonistas de calcio son bastante variables. Las hidropiridinas, por ejemplo, por lo general van a producir cefaleas, edema e incluso una ligera hipertrofia ventricular izquierda, mientras que las no hidropiridinas pueden llegar a producir bradicardia e incluso una severa disminución en la contractilidad cardíaca. Este grupo farmacológico está caracterizado por ser de acción inmediata, causando una relajación y una vasodilatación a nivel vascular. Los vasodilatadores son convertidos en óxido nítrico. Estos activan la musculatura lisa vascular, haciendo que ésta se relaje y se consiga una vasodilatación, aumentando la capacitancia en el territorio venoso y disminuyendo la resistencia a nivel arteriolar, bajando la precarga y la poscarga. Los vasodilatadores tenemos a los nitratos, siendo el más importante la nitroglicerina,
por vía intravenosa a perfusión continua con una dosis de 5 a 10 microgotas por minuto. También nos encontramos al dinitrato de isosorbide, con una dosis de 2.5 a 5 miligramos por vía sublingual. Otro fármaco vasodilatador es la hidralazina. Este se le puede utilizar vía oral o vía intravenosa en crisis hipertensivas. Vía oral con una dosis de 10 a 25 miligramos por 4 veces al día en la primera semana. A la segunda semana, 50 miligramos 4 veces por día. En una crisis hipertensiva se utiliza una dosis inicial de 10 a 20 miligramos en bolo. Se puede repetir dosis a intervalos de 2 a 4 horas. Se debe pasar a tratamiento vía oral lo más pronto posible. Es importante tomar en cuenta que una de las contraindicaciones de este fármaco es en pacientes con enfermedad coronaria, ya que esto causa una taquicardia sinusal, puede causar hipotensión ortostática y entre otras como cefalea. Son sustancias farmacológicas que actúan inhibiendo a los receptores adrenérgicos, bloqueando los neurotransmisores endógenos, epinefrina y norepinefrina. Este grupo de fármacos, a su vez, se subdivide en 4 más. Los inhibidores adrenérgicos centrales actúan sobre el centro vasomotor, inhibiendo la liberación de catecolaminas. En el siguiente recuadro se encuentran los principales fármacos inhibidores adrenérgicos centrales, su dosis inicial, dosis máxima y frecuencia. Los inhibidores adrenérgicos periféricos bloquean la salida de noradrenalina de las glándulas de depósito, la cual puede ser a nivel ganglionar, que da lugar al grupo farmacológico ganglionar autonómico, o en las terminaciones nerviosas periféricas, que da lugar a los fármacos postganglionares periféricos. Los fármacos alfa bloqueantes son los encargados de bloquear o inhibir a los receptores alfa 1 o 2 que se encuentran en la membrana presináptica de catecolaminas. Estos fármacos reducen la resistencia vascular periférica sin modificar el gasto cardíaco ni la frecuencia cardíaca, disminuyendo la pre- y la postcarga. Debido a estas características, estos fármacos son muy útiles al tratar pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, hiperlipidemia, hiperplasia prostática e incluso hipertensión causada por feocromocitoma. Los bloqueadores beta disminuyen la contractibilidad cardíaca. Con ello, hay un descenso de la frecuencia cardíaca y por ende de la presión arterial, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno, prolongando la duración de la diástole y aumentando el tiempo de perfusión subendocárdica, aportando una mayor cantidad de oxígeno al miocardio. Estos fármacos son muy usados en pacientes con enfermedad coronaria y arritmias supraventriculares. El propanolol, usado en dosis de 5 miligramos, sirve para reducir la ansiedad en jóvenes muy tensos. Los alfa-beta bloqueantes reducen la resistencia vascular periférica sin causar cambios en el gasto cardíaco ni la frecuencia cardíaca. Tienen características de no actuar sobre la renina, por ende retienen medio sodio y agua. Debido a estas características, son muy usados en pacientes hipertensos, con diabetes, insuficiencia cardíaca, angina de pecho y claudicación intermitente. Los principales efectos secundarios son sequedad en la boca, somnolencia y disfunción sexual. Se recomienda que este grupo de fármacos sean ingeridos en las dosis indicadas antes de acostarse, ya que como principales efectos secundarios tienen síncope, hipotensión ortostática, sensibilidad a la luz, cefalea y palpitaciones. Este grupo de fármacos se encuentran contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, bloqueo AV y asma, ya que causan broncoconstricción, fatiga muscular e impotencia.